Estos son los tipos malvados, un grupo de animales que son unos desgraciados y aprovechan su fealdad para realizar atracos en la ciudad. Cada uno de ellos es un especialista en un área distinta, como el camuflaje, el sigilo, el hackeo e incluso en luchar. Una noche, el lobo les cuenta a sus amigos que, antes que ellos, existió un ladrón que fue el más importante de la ciudad, llamado Reinaldo Miespanto. Este ladrón había robado todo tipo de cosas, pero había un artículo que él apreciaba más que los demás, un tesoro conocido como el amuleto de media luna. Era una joya tan hermosa que varios países la estaban buscando, incluso se desataron guerras por ella, y era tan sublime a la vista. Reinaldo Miespanto amaba tanto este amuleto que se volvió paranoico, se encerró en su mansión para que nadie se lo pudiera robar, y estando solo, se obsesionó con el objeto, mirándolo todos los días. Antes de morir, hizo un último juramento: si alguien se atrevía a robar su preciado amuleto, él lo atormentaría. Entonces, el lobo les explica a sus amigos que robar el amuleto sería el atraco perfecto para Halloween. Sin embargo, sus compañeros le dicen que no, porque seguramente es otra de sus excusas para asustarlos, como lo ha hecho siempre en Halloween. Como aquella vez que intentaron robar un diamante, y el lobo les hizo creer que perdió la mano, o la vez en que les puso ojos en sus cafés antes de salir a robar. También, cuando estaban robando una momia y el lobo los asustó saliendo del sarcófago, demostrando que le encanta asustar a sus amigos. El lobo, un malnacido, se disculpa y les promete que este año será diferente. Además, les dice que robar ese amuleto es algo que nadie ha tenido el valor de intentar, y que eso demostraría al mundo del crimen que ellos son los mejores. Al escuchar esto, los demás tipos malvados creen que tiene razón, así que se preparan para ir a la mansión de Reinaldo Miespanto. Ya en el lugar, se dan cuenta de que la mansión es un sitio bastante lúgubre, que causa mucho miedo. Y cuando están adentro, no pueden evitar sentir temor por los sonidos que resuenan en el lugar. Mientras inspeccionan, ven cosas extrañas, pero lo que más llama la atención es una pintura de Reinaldo Miespanto, que mueve los ojos. Como el lobo nota que sus amigos son unos cobardes, decide prender la luz, lo que tranquiliza a los tipos malvados por un breve momento. Sin embargo, segundos después, el tiburón se asusta al escuchar un piano tocar solo. El lobo les llama la atención a sus amigos por actuar como unos pusilánimes, y después de explorar el lugar, activan una entrada secreta que los lleva a una cripta. La araña le reclama al lobo, creyendo que es otra de sus bromas, y al mirar el oscuro pasadizo, aparece un caballero que comienza a atacarlos. El lobo, que es el más tranquilo de todos, obliga a la piraña a luchar contra la armadura para aprovechar y desactivarla, pues se dio cuenta de que solo era una máquina mecánica programada. Les recuerda a todos que no deben asustarse por tonterías. Luego, ingresan a la cripta, y sin dificultad, logran robar el amuleto de la media luna. Al salir, mencionan que no fue tan difícil como pensaban, pero en ese momento, escuchan voces entre la neblina. De pronto, el caballero aparece nuevamente, esta vez con la intención de acabar con ellos. Todos se asustan porque creen que se trata del alma de Reinaldo Miespanto, pero en realidad era el lobo. ¡Feliz Halloween, miedosos! Al día siguiente, mientras desayunan, todos están enfadados con el lobo por haberlos asustado, a pesar de que les prometió que no lo haría. La araña está especialmente furiosa, ya que ese susto le quitó la juventud. El lobo les dice que están exagerando y que deberían disfrutar del amuleto robado. Sin embargo, mientras habla, no deja de escuchar una melodía extraña que había oído en la casa de Miespanto. Les pregunta a sus amigos si también la escuchan, pero ellos le responden que no oyen nada. Pasan varias horas, y mientras los tipos malvados están planeando su próximo atraco, el lobo vuelve a preguntar si acaso no escuchan esa música. Sus compañeros creen que es otra de sus bromas. El lobo trata de disimular, pero ya no puede aguantar más y decide buscar el origen del sonido. Al investigar, se da cuenta de que el amuleto tiene un brillo extraño. Como está actuando de forma muy rara, todos deciden dejarlo solo. Esa noche, el lobo tiene una pesadilla en la que Reinaldo Miespanto le reclama por haberle robado. En ese momento, aparece el tiburón, desesperado, diciendo que alguien acaba de raptar a la piraña. El lobo encuentra una pluma y deduce que esto es obra de Reinaldo Miespanto. Entonces, los tipos malvados regresan a la mansión de Miespanto. Para lidiar con el fantasma, cada uno trae algo especial: la serpiente lleva ajos, el tiburón una pata de conejo, y la araña un artefacto atrapa almas.
Al ingresar y buscar a la piraña, se encuentran de nuevo con la armadura automatizada. Esta vez, el tiburón confía tanto en su pata de conejo que la usa y logra detener la armadura. Justo cuando parece que están a salvo, aparece el fantasma de la piraña, reclamándole al lobo por haberlo obligado a realizar ese atraco, lo que lo llevó a caer en la maldición de Reinaldo mi espanto. Todos se asustan porque no quieren ser fantasmas, y el lobo corre hacia la cripta para devolver el amuleto. Cuando lo deja, el fantasma de mi espanto aparece. El lobo, asustado, le dice que ya devolvió el amuleto y le pide que deje de atormentarlos. Sin embargo, mi espanto le responde que ha ensuciado su preciado amuleto con sus dedos peludos, y por eso se quedará ahora con el alma de todos sus compañeros. El lobo se sorprende al ver que todos sus amigos han sido atrapados. Se disculpa y le ruega a mi espanto que deje a sus amigos a cambio de su propia alma. Justo cuando todo parece perdido, todos los fantasmas se ríen del lobo, ya que todo fue una broma por parte de los demás, para enseñarle que sus bromas de Halloween son de mal gusto. Proceden a contarle cómo lo engañaron y cómo crearon esos hologramas tan realistas. El lobo, en lugar de enojarse, los felicita por la buena broma. Sin embargo, antes de irse, vuelve a robar el amuleto de la media luna, y al ponérselo, su cuerpo se desintegra por completo. Esto altera a sus amigos, quienes presencian el final de su mejor amigo. Pero mientras lloran, el lobo aparece detrás de ellos, muriéndose de la risa, diciéndoles que cayeron en su broma. Les explica que había descubierto su pequeño plan y que fingió estar asustado para hacer su propia broma con el holograma. Al escucharlo, los tipos malvados se enojan aún más, y aunque el lobo suplica piedad, lo castigan por su bromita.